Nunca pensé que un empleo aparentemente normal podría cambiar mi manera de ver las noches para siempre. Lo que viví en ese turno nocturno todavía me acompaña cada vez que escucho un ruido inesperado, cada vez que la oscuridad parece mover algo que no está ahí, cada vez que cierro los ojos y trato de convencerme de que todo fue una mezcla de cansancio, imaginación y mala suerte. Pero no fue así. Esto realmente pasó. A veces quisiera poder volver atrás y decirle a mi versión del pasado que no aceptara ese horario, que siguiera haciendo solamente turnos diurnos, que no intentara impresionar a nadie demostrando que podía con todo. Pero pensar así ya no sirve de nada. Lo que viví aquella noche fue tan claro, tan real y tan intenso que por más que intente olvidarlo, vuelve siempre. Y no quiero quedármelo solo para mí. Si estás escuchando esto, quédate hasta el final, porque entenderás por qué en ese empleo nadie hablaba del turno nocturno. Y por qué yo aprendí la razón de la peor manera posible. Todo comenzó cuando llevaba apenas 3 meses trabajando allí. El lugar era grande, con pasillos largos, depósitos enormes y un silencio particular que se volvía más pesado a medida que avanzaba la tarde. La empresa operaba las 24 horas, pero el turno nocturno estaba siempre vacío en la lista de voluntarios. Nadie quería hacerlo, aunque pagara un poco más. Y no porque fuera muy demandante. Al contrario, el trabajo nocturno era supuestamente más tranquilo. La mayoría de los procesos funcionaban de manera automática. Solo había que supervisar que todo siguiera estable, registrar algunos movimientos y hacer rondas de control por los pasillos. Fácil, en teoría. Cuanto más preguntaba por qué nadie aceptaba ese turno, más evasivas eran las respuestas. Un compañero me dijo que él tenía familia y prefería no desacomodarse. Otra compañera decía que simplemente no le gustaba la noche, pero la forma en que lo decía tenía algo extraño, como si ocultara algo más. Y había otro grupo que, cuando escuchaba el tema, apenas sonreía con incomodidad y cambiaba de conversación. Esa reacción fue justamente la que despertó mi curiosidad. Yo no era supersticioso, no creía en historias raras ni en rumores. Pensaba que quizá todo era exageración o alguna broma interna. Así que, cuando el supervisor preguntó si alguien quería cubrir un turno nocturno en un día en que un compañero se reportó enfermo, levanté la mano sin dudar. Recuerdo la mirada del supervisor. No fue una mirada orgullosa, no fue aprobación. Fue algo más sutil, una mezcla de alivio y preocupación, como si estuviera contento de que alguien hubiese aceptado pero incómodo por lo que eso podría implicar. En ese momento no entendí esa expresión. Ahora, lamentablemente, sí. Llegué esa noche 30 minutos antes, como siempre hacía. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo había 2 autos, el del supervisor nocturno y uno viejo, color gris que no reconocí. Era raro porque según el horario, solo debíamos estar 3 personas dentro del edificio. Yo, el supervisor y un guardia de seguridad. No había razón para que ese auto estuviera en el lugar, pero pensé que tal vez pertenecía a algún encargado de mantenimiento que vendría más tarde. El supervisor nocturno me recibió con una sonrisa demasiado tensa. Me explicó mis tareas, aunque yo ya las conocía por haber entrenado para ese horario durante una semana. Aún así, él repetía las instrucciones como si quisiera asegurarse de que yo no olvidara ni un detalle. Todo iba normal hasta que me dijo algo que me dejó desconcertado. Si escuchas algo, no te detengas. Sigue caminando. Siempre sigue caminando. Se lo pregunté 2 veces, pero no quiso dar explicaciones. Solo dijo que era por seguridad. Tuve la impresión de que él mismo tenía prisa por terminar su propio recorrido. Casi no hablaba y cuando lo hacía, revisaba constantemente los monitores, como si esperara ver algo específico. No lo vi relajarse ni un segundo. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. A las 11 de la noche comenzó mi primera ronda. Los pasillos estaban iluminados por luces blancas que titilaban de vez en cuando. El eco de mis pasos resonaba más de lo que había imaginado. Caminaba con la tablet registrando cada área que debía revisar. Todo en silencio, sin máquinas activas, sin conversaciones, sin ruidos de cajas moviéndose como durante el día. Solo yo, la iluminación artificial y esa sensación de que todo el lugar estaba esperando algo. La primera hora pasó sin problemas. Hice mi control en el área de almacenamiento de productos. Verifiqué los niveles de los sistemas automáticos y recorrí la sección donde se guardaban herramientas especiales. Ahí había un ventanal grande que daba hacia el patio trasero. Me acerqué y me di cuenta de que el auto gris seguía ahí. No se había movido ni un centímetro. Ni siquiera pude ver si había alguien dentro porque los vidrios estaban totalmente oscuros. A la 1 de la mañana regresé al puesto del supervisor para revisar los registros. Él apenas levantó la vista cuando entré.
Me hizo algunas preguntas rápidas, sin mucho interés en conversar. Antes de irme me dio un consejo. Si vas por el pasillo del fondo y sientes como si hubiera alguien detrás de ti, no gires, mantén el paso firme y regresa por la ruta que conoces. Le pregunté si estaba bromeando. Él no sonrió, no estaba bromeando. El silencio se hacía cada vez más pesado. La segunda ronda debía cubrir los depósitos laterales y una parte que casi nunca usábamos. Una zona de estanterías viejas donde guardaban equipamiento obsoleto. Esa área tenía fama de ser incómoda de recorrer, pero no por nada sobrenatural. Simplemente estaba siempre fría, más fría que el resto del edificio, como si la ventilación allí no funcionara igual. Yo no pensé que eso fuera un problema. Cuando entré en ese sector, lo primero que noté fue que la puerta chirrió al cerrarse detrás de mí. Llevaba años haciéndolo, según los demás. Aún así, aquel sonido en plena madrugada, con todo tan quieto, me hizo tensar los hombros sin razón. Caminé entre las estanterías, enfocando con la linterna los códigos de los equipos que debía revisar. Todo estaba en orden. Escribí algunas notas en la tablet, marqué los registros y me preparaba para salir cuando escuché un ruido leve detrás de mí. Un roce. Nada más. Como si alguien hubiera pasado la mano por el borde de una caja de metal. Recordé lo que el supervisor me había dicho. No te detengas. Pero la curiosidad me ganó. No giré completamente, solo moví un poco la cabeza para ver de reojo. No había nadie, pero lo extraño fue que de pronto una caja que estaba perfectamente centrada en una estantería apareció movida unos centímetros hacia adelante, como si alguien la hubiera empujado desde atrás. La observé por un largo momento. Era imposible que no me hubiera dado cuenta de eso antes. Tal vez la luz me engañaba. Tal vez yo estaba más cansado de lo que creía. Traté de convencerme de que era eso, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Decidí continuar mi ronda más rápido de lo normal. Al salir de ese sector, el pasillo parecía más oscuro que antes, aunque las luces estuvieran encendidas. Mis pasos resonaban con un eco distinto, como si el espacio estuviera más cerrado o más profundo. Di unos 5 pasos cuando escuché otro ruido, esta vez más claro, algo como pasos, no pesados, no rápidos, como si alguien caminara descalzo dejando un leve golpecito contra el piso liso. Parecían coincidir con mi ritmo, pero un poco desfasados, como si quien fuera que estuviera detrás intentara imitar cómo caminaba. Me detuve. Los pasos detrás de mí se detuvieron también. Sentí un frío recorrido desde la nuca hasta la espalda. No debía girar. Recordé esa advertencia. Respiré hondo. Traté de pensar en algo racional. Quizá era el eco, quizá era vibración del edificio, quizá algún animalito había entrado. Cualquier explicación me servía en ese momento. Avancé nuevamente. Los pasos reaparecieron. Trataban de ajustarse a mi ritmo, como si alguien se divirtiera siguiéndome. Empecé a caminar más rápido. Los pasos también. Me detuve de golpe. Los pasos se detuvieron. Sentí que el aire a mi alrededor se volvió más frío. No supe qué hacer por un instante. Por primera vez desde que había entrado esa noche, deseé profundamente no estar allí. Deseé que ese turno terminara. Deseé que alguien más estuviera en ese pasillo. Me obligué a seguir. Caminé sin mirar atrás. Con cada paso mi respiración se aceleraba y sentía un cosquilleo en la espalda, como si la oscuridad se acercara demasiado. Apenas llegué a la puerta que daba a un área iluminada, prácticamente salté hacia adentro. Cerré la puerta. Los pasos desaparecieron. Pensé seriamente en ir a hablar con el supervisor, pero no quería parecer paranoico. Era mi primer turno nocturno. Si empezaba a decir que escuché cosas, quizá me tomarían como alguien que no soporta la presión, y no quería eso. Preferí seguir trabajando como si nada hubiera pasado, anotando todo en la tablet y manteniéndome en áreas más iluminadas. Pero eso no fue suficiente. A las 3:15 de la mañana, mientras revisaba unas máquinas que estaban en modo de inactividad, escuché un golpe fuerte. Esta vez no era un ruido sutil ni una ilusión. Era un golpe claro, seco, metálico, que resonó en toda la sección como si algo hubiera caído al suelo. Corrí hacia donde pensé que se había originado el sonido y encontré una caja grande tirada. Una caja que, según mis registros, estaba perfectamente asegurada en una repisa alta y pesada. No podía haberse caído sola. El sistema de balanceo lo hacía imposible. En el suelo la caja estaba ladeada como si hubiera sido empujada con fuerza. Y lo peor, había marcas. No eran de manos, no eran de garras. Eran marcas largas, finas, paralelas,
como si algo hubiera raspado la superficie metálica justo antes de que la caja cayera. Me agaché para mirar mejor cuando sentí un leve cambio en el aire, un sonido atrás de mí. Esta vez no eran pasos, era una respiración, continua, suave, demasiado cerca, tan cerca que pude sentir el aire ligeramente mover mi camisa. No me giré, no podía. Cada músculo de mi cuerpo se congeló. Sentía claramente que algo estaba detrás de mí, a menos de 1 metro. No era imaginación, no era eco, y no era humano. La respiración tenía un ritmo irregular, casi como si viniera de un pecho que no estaba del todo estable, como si no perteneciera a alguien acostumbrado a respirar de manera normal. Me incorporé lentamente, sin girar. No sabía qué hacer. Por un instante pensé en correr, pero recordé que si daba un paso en falso, quizá esa cosa reaccionaría. Tomé valor y me moví directamente hacia adelante, evitando mirar a los lados. Caminé hacia la salida como si mi vida dependiera de mantener la calma. La respiración se detuvo de golpe. Ese silencio fue incluso peor. Cuando llegué al pasillo principal, me apoyé contra una pared, tratando de recuperar el control. Tenía la piel erizada, el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Quería llamar al supervisor, pero antes de tomar la radio, escuché algo que me paralizó una vez más. Desde el pasillo detrás de mí, un susurro. No palabras, solo un sonido suave, como si alguien respirara mi nombre sin pronunciarlo. Me quedé quieto, completamente inmóvil, con el cuerpo tenso y la mente luchando entre dos impulsos: salir corriendo del edificio o convencerme de que todo aquello tenía que tener una explicación lógica. Pero había algo en ese susurro, algo que no era ruido de máquinas ni corrientes de aire. Sonaba demasiado intencional, como si algo hubiera estado observándome durante todo el recorrido y hubiera elegido ese momento exacto para hacerme saber que yo no estaba solo. No me giré, tomé aire lentamente y avancé por el pasillo en dirección al puesto del supervisor. Trataba de caminar con pasos firmes, aunque mis piernas temblaran. A mitad de camino sentí otro ruido. Esta vez fue un pequeño golpecito en la pared, justo a la altura de mi hombro. No fue fuerte, pero sí preciso, como si alguien hubiera tocado la pared a propósito para llamar mi atención. Apreté los dientes y seguí adelante sin mirar. Era absurdo, lo sé. Soy consciente de que lo razonable habría sido verificar, pero nada en mi cuerpo quería ver lo que había allí. Cuando llegué finalmente a la sala del supervisor, él me miró como si hubiera estado esperando exactamente esa expresión en mi cara. Yo debía estar pálido, con los ojos abiertos de más. No tuve que decir nada. Él suspiró, apoyó los codos en la mesa y se pasó las manos por la cara antes de hablar. Te dije que no te detuvieras. Hay algo en el pasillo, logré decir con dificultad. Siempre lo hay, respondió él sin sorpresa. Esa frase me cayó como un golpe. Siempre lo hay. No era que yo hubiera tenido mala suerte. No era que aquel turno hubiera sido una excepción. Era algo conocido, algo que todos evitaban, algo de lo que nadie quería hablar. Le pedí explicaciones. Necesitaba entender lo que acababa de experimentar. Él dudó al principio, como si temiera decir demasiado, pero eventualmente, quizá porque veía que yo estaba al límite, decidió hablar. Me contó que hacía años, antes de que yo comenzara a trabajar allí, había habido situaciones extrañas durante los turnos nocturnos, ruidos que no correspondían a nada, sombras que cruzaban los pasillos sin que hubiera nadie, objetos que aparecían movidos, cajas que caían sin causa aparente. Nadie se lastimó nunca, pero las experiencias eran lo suficientemente inquietantes como para que la mayoría de los empleados se negara rotundamente a trabajar de noche. La empresa nunca reconoció nada oficialmente. Solo dijeron que el edificio era viejo y que algunos sistemas de aire producían vibraciones. Pero quienes habían pasado noches completas allí sabían que no era eso. No te seguirán si no les prestas atención, dijo el supervisor. Lo peor que puedes hacer es volverte para mirar. Esa frase me dejó helado. No le pregunté qué ocurría si uno miraba. No quería saberlo. El supervisor solo me pidió que completara las 2 rondas restantes y mantuviera la calma. Me aseguró que mientras yo no rompiera ciertas reglas no escritas, estaría bien. Reglas. Eso ya lo convertía en un ritual más que en un turno de trabajo. Regresé al pasillo principal con la sensación de que las paredes se habían estrechado. El eco de mis pasos volvía a tener ese ritmo doble, como si alguien tratara de caminar conmigo. Pero esta vez estaba preparado, o al menos eso intentaba decirme. Al acercarme a la zona de estanterías viejas nuevamente, no pude evitar sentir la piel tensarse.
Era como caminar hacia un sitio donde sabes que algo te espera. Para no concentrarme en los sonidos, comencé a hablar en voz baja, comentando las tareas que debía registrar: revisión de estructuras, control de inventario inactivo, verificación de candados. No esperaba que eso cambiara algo, pero me ayudaba a mantener la mente ocupada. Aún así, en cuanto entré, escuché un ruido metálico muy suave, no un golpe, tampoco un paso. Era más como un roce, un arrastre lento, como si algo se deslizara entre las estanterías sin tocar el piso. La luz parecía más tenue. No sabía si era mi imaginación o si realmente la luminaria estaba fallando. La linterna ayudaba, pero no hacía que el ambiente fuera menos incómodo. En un momento giré levemente la cabeza para enfocar una de las estanterías con la linterna y vi algo que me heló. Varias cajas estaban desplazadas hacia adelante, perfectamente alineadas, como si alguien hubiera pasado por ahí empujándolas para marcar un camino de salida. Era imposible que se hubieran movido solas, pero lo que más me inquietó fue la precisión. No estaban caídas ni torcidas. Era como si alguien invisible hubiera pasado la mano por todas ellas al mismo tiempo. No quería seguir mirando. Terminé el registro lo más rápido que pude y me preparé para salir. Pero cuando llegué a la puerta, la manija estaba helada, más fría que el metal normal, como si alguien la hubiera sostenido durante mucho tiempo justo antes de que yo llegara. Sentí un impulso irracional, tirar de la puerta con fuerza y salir corriendo. Pero recordé las palabras del supervisor: no reaccionar impulsivamente, no mostrar miedo. Así que abrí la puerta con calma, respiré hondo y salí. El pasillo parecía más largo que antes. Caminé recto, mirando al frente, sin detenerme. A mitad de trayecto escuché nuevamente aquella respiración, esta vez más cerca, más suave, más lenta, como si algo estuviera justo detrás de mí, copiando mi ritmo, acercándose 1 centímetro cada vez que yo avanzaba. No giré. Apreté los puños y seguí caminando. De repente escuché una voz. No era un susurro, no era un gemido, era un sonido breve, casi como si alguien tratara de imitar un intento de hablar sin lograr formar palabras. Sentí un escalofrío tan intenso que casi se me doblaron las rodillas. Aceleré el paso. La voz se escuchó otra vez, esta vez un poco más clara, pero igual de incomprensible, como un intento de comunicación fallido. No aguanté más y me dirigí directamente al puesto del guardia de seguridad. Él estaba sentado, pero al verme entrar, se puso de pie de inmediato. Debí tener una expresión que él conocía muy bien. Sin necesidad de explicación, me dijo: «Lo estás sintiendo, ¿verdad?». Asentí. No podía negar lo evidente. «No te hará daño», continuó, «pero no le des motivo para acercarse más». No pregunté qué era eso. Ya no quería más detalles. El guardia, que llevaba años ahí, hablaba con naturalidad de algo que para mí era completamente fuera de lógica. Esa normalidad suya era casi tan inquietante como lo que estaba sucediendo en los pasillos. Faltaban 2 horas para que terminara el turno. 2 horas que se sintieron como un día entero. En la última ronda, todo se intensificó. Cada ruido parecía más fuerte. Cada sombra parecía más larga. Cada paso mío tenía un eco doble que ya no parecía imitación, sino acompañamiento. Notaba cómo la temperatura bajaba cada vez que me acercaba a ciertos sectores, y cada tanto volvía ese susurro leve, que no decía palabras claras, pero que parecía intentar imitar algo humano sin lograrlo. El momento más terrorífico ocurrió cuando pasaba frente a una de las máquinas apagadas. Sobre la pantalla negra, por un segundo, vi algo reflejado. No era una figura definida. No era un rostro. Era algo similar a una silueta incompleta, como si tuviera bordes difusos, como si perteneciera a una persona que no estaba del todo allí. Un contorno apenas perceptible, parado justo detrás de mí. Cerré los ojos con fuerza y di un paso hacia adelante. Cuando los abrí nuevamente, la pantalla estaba vacía. No había nada, pero la sensación de que algo me observaba desde muy cerca se quedó conmigo hasta que terminé la ronda. Cuando finalmente dieron las 6 de la mañana y las luces automáticas cambiaron a modo diurno, sentí que podía respirar nuevamente. El supervisor me llamó para revisar el registro final. Me miró con gravedad y me preguntó si pensaba volver a tomar un turno nocturno algún día. Respondí que no. Ni por todo el dinero del mundo. Él asintió como si hubiera escuchado esa respuesta cientos de veces. Al salir del edificio, observé por última vez el auto gris del estacionamiento. Esperaba no verlo allí, pero seguía en el mismo lugar exacto, sin moverse,
sin señales de vida. Cuando pasé junto a él, sentí un frío extraño, una vibración leve en el aire, como si algo me hubiera rozado sin tocarme. No quise mirar dentro. No tenía por qué hacerlo. Simplemente subí a mi auto y me fui. Trabajo en ese lugar hasta hoy, pero jamás volví a aceptar un turno nocturno. Y ahora entiendo por qué nadie habla de ellos. No porque haya un peligro físico, no porque haya una amenaza visible. Es algo diferente, algo que no pertenece a ninguna lógica del mundo moderno. Algo que solo se manifiesta cuando el edificio está en silencio absoluto y parece que el tiempo se detiene. Lo que sentí esa noche no lo sentí nunca más, pero sé que sigue ahí, esperando, observando, repitiendo su rutina silenciosa entre los pasillos. Y aunque jamás volvió a acercarse a mí, cuando paso cerca de ciertas áreas durante el día, siento que algo se esconde, paciente, como si reconociera mis pasos. Nunca subestimes un lugar solo porque parece normal a la luz del sol. Algunos espacios cambian cuando la noche cae, y hay cosas que prefieren ese silencio, cosas que no deben ser vistas, cosas que aprendes a respetar o a evitar para siempre. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. De verdad aprecio que hayas llegado hasta aquí. Si este relato te dejó pensando o te hizo sentir algo, te invito a suscribirte y compartir este video con alguien que disfrute historias inquietantes contadas desde la experiencia personal. Tu apoyo hace toda la diferencia. Que tengas una excelente noche. Y si alguna vez te toca trabajar en un turno nocturno, recuerda lo que te dije. No te detengas, no escuches demasiado y nunca gires para mirar.